bendiga. Ahora vamos a hablarles de los diezmos y las ofrendas. El Señor nos dice en Malaquías 3, del 10 al 12, que si somos fieles con las ofrendas y los diezmos, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. No solo va a sobrar, sino que va a abundar al ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Y también nos promete que va a reprender al devorador y va a proteger nuestros bienes. Y eso es una gran bendición. Pero para eso tenemos que ser fieles nosotros a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y en este tiempo de pandemia, para poder diezmar y ofrendar, lo podemos hacer por medio de la aplicación Venmo o por medio del P.O. Box de la iglesia. Que el Señor los cuide y les bendiga grandemente. Dios les bendiga, iglesia. Qué gusto me da saludarles. Quiero anunciarles que con la ayuda de Dios el domingo 16 de agosto estaremos reanudando nuestros servicios aquí en la iglesia. Estaremos comenzando con el servicio del domingo a las 9 de la mañana y estaremos con la ayuda de Dios después incorporando los otros servicios, que sería el servicio del miércoles y el servicio del viernes. Pero mientras tanto los estaremos celebrando fuera de nuestro templo, o sea, bajo la carpa, y el primer servicio que estaremos incorporando es el domingo y comenzará a las 9 de la mañana. Todos están invitados y recuerden que mientras estamos bajo esta pandemia, estaremos siguiendo todos los consejos de la CDC, o sea, de la agencia sanitaria de aquí de nuestro estado, y estaremos haciendo lo mejor para protegernos los unos y los otros. Para eso estaremos usando máscaras y también guardando nuestras distancias y usando líquido desinfectante. Y como dije previamente, el estudio del viernes y el miércoles estarán incorporando más tarde, pero primeramente empezaremos con el día domingo. Y los servicios van a seguir siendo transmitidos a través de los medios sociales que son Facebook, YouTube y por supuesto el estudio que hemos estado transmitiendo a las 7:30 va a seguir siendo transmitido a esa hora. Y aunque vamos a tener el servicio en vivo los domingos a las 9 de la mañana, también va a ser transmitido en vivo a través de YouTube y a través de Facebook. Si tienen alguna pregunta, por favor, llámenos y les estaremos dando más información. Por favor, pase la voz para que juntos reanudemos nuestros servicios de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Que Dios les bendiga y el Señor les guarde. Dios les bendiga, hermanos, en este día nuevamente. Queremos darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido. También queremos recordarle nuevamente que vamos a estar abriendo nuestras puertas el día domingo 16 de agosto a las 9 de la mañana. Por supuesto, siempre siguiendo las regulaciones de la sanidad, como es el de usar nuestras máscaras, hermanos. Por favor, vamos a usar nuestras máscaras, lavarnos nuestras manos y pues tener cuidado pues para nuestras familias. Así que les esperamos el domingo a las 9 de la mañana, domingo 16 de agosto. Gracias y que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por el apoyo que hemos tenido hasta este día. Gracias y que Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de anunciarles de que ya pronto, el día 16 de agosto, se va a llevar a cabo los servicios nuevamente. Estamos contentos, hermanos, de poderlos ver. Ese día nos vamos a ver. Llegamos temprano, a las 9 de la mañana se va a estar llevando a cabo el servicio. Si usted tiene alguna pregunta respecto a cómo se va a llevar a cabo, por favor, déjenos un comentario, haga una pregunta respecto a eso. Y si no, puede hacerle una llamadita al pastor y también preguntar, hermanos. Quiero nuevamente mirarlos y pues que estén ansiosos de venir, y si tienen algún invitado, tráigalo,
que eso sí, que vengan con esa protección, que vengan con, así como el gobernador ordenado, que con su mascarilla o con su gel, algo que usted tenga que guardar las precauciones. Así que si se siente también mal de salud, pues no venga, quédese en casa. Pero si siente, venga con ese regocijo, con ese corazón contento que viene a alabar a Dios con toda armonía. Así que lo esperamos, hermano, ese día. Para aquel hermano que lo tiene por ahí, si no sabe nada, pásele la noticia, pásele la voz, que el 16 de agosto se está viendo el servicio aquí en la casa de Dios, de la Iglesia de Dios de Sacramento. Así que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde, y así lo esperamos este día. Muy buenas tardes, iglesia, qué gusto me da saludarles y nuevamente estar delante de ustedes para traer el estudio de esta noche. Y el tema del estudio en esta noche es la derrota de todos los reyes de Canaán. Y la lectura bíblica en la cual estaré basando este estudio es Josué capítulo 11, versículo 16 hasta el versículo 23. Permítame leérselo antes de comenzar el estudio. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Halak, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en la guerra. Esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirles, y que no fuese dejada o fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus. Y la parte final dice: y la tierra descansó de la guerra. Iglesia, en este momento vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, nos dé entendimiento para comprender su palabra, y por supuesto que este estudio sea de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Oremos. Padre mío, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús, rogándote que tu bendición y que tu gracia divina, Padre, sea con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos para que tu palabra sea en nosotros viva y eficaz, que tu palabra sea cual la lumbrera, cual la luz que alumbra nuestro camino. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, hemos leído la porción de la Biblia que atañe a nuestro estudio en esta noche, y por supuesto pudimos ver que Josué con el pueblo de Israel terminaron la conquista, derrotando a todos los reyes y tomando completamente toda la tierra de Canaán. Ahora bien, el versículo 23, que es el último versículo que leímos en este capítulo 11 de Josué, dice: y la tierra descansó de la guerra. Quiere decir que llegó a su final la conquista. Ahora bien, cuando hablamos de la conquista, debemos de recordar que la conquista era la promesa que Dios le había dado a los hijos de Israel, que recibirían a Canaán por herencia. Y por supuesto, fue a través de la conquista. Y la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 15, versículo 18: en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates.
Y también cuando Isaac bendice a Jacob en Génesis 28:4, le dice a su hijo Jacob, Dios te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces podemos ver que las promesas ya habían sido dadas previamente. Y aquí el Señor le da esa palabra tanto a Abraham y tanto también a Isaac para dárselas como una promesa, como una herencia a su descendencia. Ahora bien, cuando hablamos del desalojo de los habitantes de Canaán, más bien esto fue un juicio de parte de Dios. Iglesia, en realidad no es nada fácil hablar de guerras y los resultados de las guerras, como en este caso, todo lo que sucedió es algo que realmente es triste, ver cómo el ser humano puede caer bajo el juicio de Dios. Y eso es lo que realmente vemos en Canaán. Canaán cayó bajo el juicio de Dios. Canaán, si usted no lo sabía, iglesia, eran, por así decirlo, naciones, eran reinados que lamentablemente se habían no solamente entregado a la idolatría, pero también a hacer cosas bien perversas. Cuando hablamos de la perversidad, estamos hablando de una bajeza grande de pecado. Como quien dice, ir a lo más bajo de la maldad y de las cosas desagradables, no solamente para el ser humano, sino también delante de la presencia de Dios. Y lamentablemente a eso había llegado Canaán. Ahora bien, cuando hablamos de juicios, podemos ver que Dios ha enviado diferentes juicios a la tierra. Cuando estudiamos la historia nos damos cuenta, por ejemplo, el diluvio universal que sucedió allá en el capítulo 7 de Génesis. Y en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, Dios dijo estas palabras: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la condición previa al gran diluvio universal que hubo allá en el capítulo 7 del libro de los comienzos, o sea, Génesis. Y esto nos da a entender que el diluvio universal fue un juicio que Dios envió por causa del pecado y de la maldad en que el hombre se había corrompido. Tenemos también en el mismo libro de Génesis, el capítulo 19, la destrucción terrible de Sodoma y Gomorra. La palabra del Señor me dice que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que se habían corrompido de una manera terrible. De hecho, la palabra de Dios me dice que cuando Lot vivía y cuando Dios decidió sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, porque Dios iba a destruir esas, envió dos ángeles para que estos ángeles fuesen a sacar a Lot y a su familia de Sodoma antes que viniera. Y la palabra del Señor me dice que Lot, al ver los ángeles, se alegró y los metió a casa. Y cuando los metió a su casa, los moradores de Sodoma y Gomorra, la gente perversa, quisieron tomar a estos varones que habían entrado a hospedarse en la casa de Lot. Y empezaron a gritarle a Lot y a golpearle sus puertas de su casa, diciéndole que sacara a esos varones, porque ellos, estas personas, querían tener relaciones sexuales con ellos. En otras palabras, eran homosexuales, eran personas sodomitas, que de ahí viene la palabra para el homosexualismo, sodomitas, y estas personas lamentablemente querían a la fuerza tener relaciones sexuales con estos siervos de Dios que habían entrado a morar en la casa de Lot. Y ahí podemos ver la bajeza, el pecado tan terrible en que había llegado estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y no solamente esos pecados, había idolatría y había otro tipo de pecados sexuales que se practicaban en ese lugar y era algo terrible. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el Señor no envió una destrucción de repente, sino que después de que el Señor vio que ya era demasiado
lo que este pueblo estaba haciendo, el pecado o la maldad, llegó ante la presencia de Dios y el Señor decidió enviar un juicio sobre estas ciudades, Sodoma y Gomorra. El capítulo 19 de Génesis nos narra cómo estas ciudades fueron destruidas por un fuego que descendió del cielo. Y el Señor sacó por medio de estos dos varones, estos dos ángeles, a Lot y a su familia. Y vemos en realidad estos juicios que han venido sobre la tierra. Y en lo que respecta a los cananeos, la palabra del Señor me dice en Génesis capítulo 15 y versículo 16, para que tengamos una idea de la situación o cómo estaba el medio ambiente en estas ciudades. Y dice Génesis 15, 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando dice la cuarta generación, está hablando del pueblo de Israel, pero lo que habla de que la maldad del amorreo no había llegado delante de la presencia de Dios hasta el colmo. En otras palabras, esto iba en aumento y en aumento hasta que llegó el punto en que Dios dijo, hasta aquí. El límite de Dios terminó y hasta ahí llegó, y los cananeos cayeron bajo el juicio de Dios. En este caso, el juicio no fue un juicio que vino directamente del cielo, sino que Israel fue usado como el instrumento para, en este caso, matar o destruir a estas naciones. Que la tierra, verdaderamente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en el capítulo 18 de Levíticos, la tierra iba a vomitar a estos moradores por el pecado, la maldad tan terrible en que estas personas vivían. Y realmente cuando yo leo Levítico 18, y si me permite leer, aunque sea un poquito de lo que dice, hablando del pecado en que estas naciones habían incurrido. Y dice el versículo 21 del capítulo 18 de Levíticos, no ofrezcáis a tu hijo como sacrificio a Moloc. Esto es faltar el respeto al nombre de Dios, porque yo soy el Señor. En otras palabras, los bebés los ofrecían vivos como sacrificios a sus dioses. En este caso, el dios Moloc recibía en esos brazos candentes, porque calentaban con fuego sus brazos, y ahí tiraban los bebés como un sacrificio a este dios pagano. Eso era parte de las cosas terribles que hacían estos pueblos cananeos. Y también dice, no tendrá relaciones sexuales con otros hombres, como que si fueran mujer, hombre con hombre, porque eso es pecado abominable. Eso también se llevaba a cabo allí en Canaán. Y luego dice, y esto es bien fuerte, iglesia, pero escucha lo que dice, no te corromperás teniendo relaciones sexuales con animales. Tampoco la mujer debe de tener relaciones con animales, porque esto es perversión. Y todo esto sucedía en Canaán. No se corrompan con estos actos perversos, porque debido a que la gente de estas tierras cometió estos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles a ustedes la tierra de ellos. Los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Es triste decirlo, pero esas gentes no eran dignas de estar en esa tierra, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y Él da la tierra a quien quiere, o Él la puede quitar. Y en este caso, lamentablemente le quitó la tierra a estas naciones por las cosas pecaminosas y malas en que habían incurrido delante de la presencia de Dios. Cosas que ni siquiera como humanos podemos hablar de lo que hacían, y mucho menos cuando hablamos en lo espiritual. Dios vio eso y realmente fue algo que era abominable ante la presencia del Señor. Por eso dice que la tierra iba a vomitar a sus moradores. El Señor les quitó la tierra porque no eran dignos de estar en esa tierra, y trajo a Israel para que ellos hicieran mejores obras y sirvieran a Dios
y agradaran al Dios de Israel de otra manera y de otra forma de vivir. Entonces el versículo 26 del capítulo 18 de Levítico dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. En otras palabras, no hagáis lo que ellos hacían. Vivan diferente ahora, conforme a lo que ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Tenían que vivir agradando a Dios, que era una mejor manera y forma de vivir entre ellos, y siendo ejemplo, por supuesto, a las generaciones venideras. Es triste decirlo, pero estas naciones cayeron bajo el juicio de Dios. Y luego, cuando hablamos de los juicios de Dios, acuérdense, iglesia y todas aquellas personas que me están escuchando, Dios siempre ha traído juicios a la tierra. Y lamentablemente es por causa de la corrupción del hombre, por causa de la corrupción del ser humano. Ahora vemos que la palabra del Señor nos dice que el ser humano tiene dos opciones: o amar a Dios, servir a Dios, agradar a Dios, o vivir una vida apartada del Señor. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces recordemos que con tristeza podemos decir que fueron desalojados y fueron destruidos. Pero Israel fue usado como el instrumento de juicio y de castigo para desalojar estas naciones de la tierra de Canaán. Ahora, cuando hablamos de los juicios escatológicos, por ejemplo, la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19, los juicios que vienen sobre la tierra, y el último juicio que termina el capítulo 19, que es contra Satanás y la bestia y el falso profeta. Podemos ver en la palabra del Señor que todos esos juicios vienen. Esos juicios los llamamos los juicios escatológicos de Dios, porque la palabra escatología habla, o mejor dicho, significa que las cosas futuras, las cosas que estarán sucediendo, digamos, proféticamente en la Sagrada Escritura. Por eso se le llama los juicios escatológicos de Dios. Y estos, iglesias, son juicios inminentes, son juicios que vienen. Y realmente, a diferencia de las reacciones insensatas, impulsivas y precipitadas de los hombres, recuerde esto: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 145, versículo 8 dice: Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, podemos ver que lo dice Pedro, capítulo 3, versículo 9, segunda de Pedro. Entonces, Dios es paciente, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como dije previamente, el Salmo 145, 8 dice que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, y el Señor no castiga de momento, iglesia. El Señor avisa, el Señor nos enseña, el Señor nos profetiza, el Señor nos predica, el Señor nos habla de diferentes maneras para que entendamos su voluntad. Cuando el hombre no entiende la voluntad de Dios, cuando el hombre decide seguir su mal camino, es cuando al final de ese mal camino le espera la destrucción. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Y es lo que Dios quiere evitar, recordándonos que la paga del pecado siempre va a ser la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, iglesia, recordemos que es mejor estar cerca del Señor, amar al Señor, hacer su voluntad, porque realmente los juicios que vienen sobre la tierra no son para el pueblo de Dios, no son para aquellos que están en la gracia de Dios y que son obedientes y que caminan a la luz del Evangelio. Son para aquellas personas
que nunca quisieron servir al Señor, nunca quisieron entregar su vida a Cristo. La palabra de Dios dice que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, o sea, a Cristo, porque sus obras eran malas. Y lamentablemente es lo que está por venir en el futuro, o sea, los juicios futuros o escatológicos de Dios que realmente son inminentes. O sea, tienen que suceder, pase lo que pase. El cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Dios te ama y Dios ama a la humanidad y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si un día tú te pierdes, no es porque Dios quiere, es porque no quisiste, no caminaste a la luz de la palabra del Señor. El Señor vino a este mundo para mostrar el amor de Dios y de hecho murió por todos nosotros en la cruz del Calvario para que nadie se pierda. Sin embargo, lamentablemente, el hombre decidió seguir en su mal camino, decidió seguir en el pecado. Y déjeme leerle algo que está escrito en el libro, en la carta a los Romanos. Y Romanos capítulo 2, versículo 5 dice esto: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Todas estas palabras realmente no son mías, es la palabra del Señor que nos habla y nos enseña y nos advierte de las cosas que estarán por pasar en el futuro en su debido tiempo. Pero aquellos que amamos a Dios y que servimos a Dios, tenemos mejores promesas. Tenemos verdaderamente de parte de Dios promesas de amor, de vida eterna y de vivir con Cristo por la eternidad. Amén. Y no estar una vida que la palabra de Dios dice que el que se aleja de Dios, el que no camina con Dios, el que vive alejado, metido en el pecado y viviendo bajo la corrupción del mundo y bajo la obediencia a Satanás, tendrá una condenación eterna. Un evangelio saludable habla de la vida eterna con Dios y la paz de Dios, pero también habla de una condenación en la cual irán a morar todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo y que no quisieron caminar a la luz de la palabra del Señor, a la luz de lo que es la voluntad del Señor. Por lo tanto, recuerde esto, que Dios nos ama y quiere lo mejor y el bien para nosotros. Ahora bien, en relación al estudio, podemos ver que los cananeos fueron desalojados de sus tierras. Israel conquistó estas tierras y tomó a Canaán. Y el territorio que conquistó Moisés antes de cruzar el Jordán fueron dos naciones. Y estas naciones, la primera fue el territorio de Og, rey de Basán, y luego el territorio de Sehón, rey de los amorreos. Estos reyes fueron destruidos antes que Israel cruzara el río Jordán. Acuérdense, fueron dos reinos y fueron dadas a 3 tribus. Entonces, estas tribus que recibieron la herencia antes de cruzar el Jordán fueron los rubenitas, la tribu de de Gad y la media tribu de Manasés. Nuevamente, los que tuvieron posesión de la tierra conquistada antes de cruzar el Jordán, nuevamente fueron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Porque Efraín, acuérdense, que fue el otro hijo de José, recibió herencia al otro lado del Jordán, ya en territorio cananeo. Pero aquí pudimos ver dos reyes que todavía viviendo Moisés fueron conquistadas estas tierras,
Pero en lo que respecta al siguiente versículo, que es el versículo 7, aquí en el capítulo 12 de Josué, la palabra nos dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, o sea, la Transjordania, al otro lado del río Jordán, hacia el oriente, occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalak, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución y por supuesto conforme a las instrucciones que Moisés, siervo de Jehová, había dado a Josué antes de morir. Y se menciona, y quisiera hacerlo de una manera breve, la palabra dice en el versículo 8, que en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Jai, otro. El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Hamut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Orma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Azor y el rey de Simrón, el rey de Aksaf, el rey de Taanac, el rey de Megido, el rey de Sedes, el rey de Jocneam, el rey del Carmelo, el rey de Dor, el rey de Goim, el rey de Tirsa, y por todos estos fueron 31 reyes por todos los que conquistó Josué juntamente con el pueblo de Israel. Y por supuesto añadiendo los 2 reinos que había conquistado Moisés, entonces sería un total de 31, más 2 sería 33 reinos que conquistaron los israelitas para obtener completamente la tierra de Canaán. Entonces podemos ver, iglesia, que Israel tomó totalmente la tierra de Canaán. Y como dice el capítulo 11 y versículo 23 de Josué, y la tierra descansó de la guerra. El pueblo ya no iba a ser nómada, ahora iba a ser un pueblo sedentario. La palabra nómada quiere decir que andaban viajando de un lado para otro, pero eso sucedió cuando estaban en el desierto. Ahora iban a ser sedentarios porque ya tenían un lugar donde vivir, donde morar. Y aquí realmente podemos ver cumplida la promesa que Dios le dio a Abraham y a cada uno de los patriarcas, sus hijos, diciéndoles que a la descendencia de ellos, Él les iba a dar la herencia de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Y lamentablemente los moradores que habitaban allí previamente no supieron valorizar lo que tenían. Debemos de recordar, iglesia, que la tierra es de Dios. La palabra del Señor dice que en el capítulo 24 y versículo 1 de Salmos, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es algo muy interesante, ese versículo es tiene mucho significado, porque del Señor es la tierra y por supuesto el mundo también. Pero hablando del planeta Tierra, el Señor ha dado el regalo al ser humano para que la cuide y para que sea un buen mayordomo de lo que Dios le ha dado al ser humano. Lamentablemente Dios nos pide cuentas de lo que Él nos da, así que debemos no de tomar las cosas a la ligera y decir yo merezco esto que tengo. No, todo lo que tengo, aún la vida que yo tengo, es un regalo que he recibido de parte del Señor. Así que, iglesia, empecemos a agradecerle a Dios y empecemos a reconocer, esa palabra reconocer, que verdaderamente todo viene y proviene de Dios. Así que gracias a Dios por lo que tenemos y gracias a Dios por lo que vamos a recibir, porque son bendiciones de parte del Señor. Entonces,
como pudimos ver en el estudio de esta noche, realmente la tierra de Canaán fue dada y fue hasta cierto punto repartida a todas las tribus de acuerdo a las instrucciones que había dado Moisés a este siervo de Dios, que fue el que iba a tomar su lugar, o sea, el predecesor, que sería Josué, que fue el que tomó el lugar de Moisés, el que Dios eligió, el hombre de Dios, que conquistó a Canaán juntamente con Israel. Él tomó con los líderes de Israel las decisiones de a quién le iban a dar ciertas áreas o ciertas partes de la tierra, porque de esa forma fue repartida la tierra de una manera justa y equitativa. Entonces, iglesia, podemos ver que hasta aquí terminan las guerras de Israel y podemos ver en realidad que también llegamos al final de la distribución de las tierras. Amén. Entonces, recuérdense, fueron 33 reinados que fueron derrotados por Israel. Y iglesia, yo les animo para que sigamos llegando, o mejor dicho, poniendo atención a estos estudios y participando en estos estudios. Cuando usted sabe que estamos estudiando cierto libro, yo le invito, yo le animo para que tome su Biblia, la lea y también pueda informarse, para que de esa forma usted pueda estar al tanto de los estudios que estamos llevando a cabo. Tome sus libretas, haga sus apuntes y de hecho, si tiene alguna pregunta, envíenos un mensaje, ya sea a través de Facebook o si no, nos da una llamadita. Iglesia, Dios les bendiga. En este momento voy a hacer una oración para culminar este estudio y le invito para que ahí donde usted está cierre sus ojitos, se ponga en comunión con el Señor y de esa forma vamos a clamar al Señor, a pedirle que su palabra siempre sea útil para instruirnos y para edificarnos en el nombre del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús, porque en este momento nos permite estar aquí delante de tu presencia y poder llevar a cabo, Señor, este estudio. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está escuchando el estudio del día de hoy, que tú lo bendigas, que tú les guardes, les protejas y que la bendición de lo alto sea sobre cada familia y sobre cada persona, Señor, que amablemente nos escuchó. Y te ruego, Dios mío, que tu palabra haya sido de fortaleza, de ánimo y de edificación para cada una de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, guarda, protege y sana y mantén saludable a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Gracias, iglesia, por ponerme atención en esta tarde. Ahora solamente quiero recordarte nuestros anuncios, nuevamente reiterando lo que dijimos previamente en los anuncios de los líderes, que el día 16 de agosto, o sea de este mes corriente, estaremos ya reanudando nuestros servicios. El primer servicio que estaremos reanudando es el servicio del domingo y lo empezaremos a las 9 de la mañana y lo tendremos en el área del patio bajo una carpa. Así que véngase para adorar al Señor juntamente con nosotros. Acuérdense, domingo 16 de agosto a las 9 de la mañana. Los demás servicios, con la ayuda de Dios, les estaremos comunicando cuándo nos vamos a reanudar, pero acuérdense que el servicio de las 9 de la mañana, o sea el domingo, lo estaremos transmitiendo en vivo a través de Facebook y a través de YouTube, y el servicio, o mejor dicho, el estudio de los viernes va a seguir siendo transmitido a las 7:30 para que usted pueda ser edificado y también pueda participar del estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, cuídense y en mi oración que el Señor les siga guardando. Amén.